Fondo, Pueblo de Puerto Rico versus Eduardo Meléndez Velázquez, JLA 2025-0196 y otros. Para efectos de la grabación, la fiscal y Maricovia Lugo, nuevamente. Buenas tardes, nuevamente para efectos de récord, Natalia Pizarro Pérez en representación del Ministerio Público. Pues el licenciado Adán Carlos Rivera Ramos en representación de Eduardo Meléndez. Buenas tardes, el licenciado Giancarlos Cartagena Belén con representación de Eduardo Menéndez. Adelante. Si nos permite el tribunal. Adelante. Estamos en el turno de rectificación. Debo comenzar indicando que a falta de argumentos en derecho, hay adversarios que utilizan los ataques personales que lo que demuestran es proyección. Pero debo indicar que el Ministerio Público no tiene que probar este caso con certeza matemática, como que 2 más 2 son 4, ni tiene que destruir toda duda especulativa o imaginaria para demostrar la culpabilidad de un acusado más allá de dudas razonables. Es imprescindible armonizar toda la prueba y analizarla en conjunto a los fines de arribar al peso que a la misma deba de concederse. Y mire cómo se mire este caso, no hay duda alguna que hay 2 cargos de 6.14 de la Ley de Armas de apuntar y disparar. En este caso a Moshaira Vicente, a Robert Viqueira Ríos. Hay un caso de tentativa de asesinato en segundo grado contra Moshaira Vicente, un cargo por asesinato en segundo grado contra Robert Viqueira Ríos. Y la prueba ha demostrado de manera clara, específica, detallada, sin lugar a dudas, que quien cometió esos hechos fue Eduardo Meléndez Velázquez y fue señalado en sala. Comenzaremos por indicar lo relacionado a las cámaras que tiene que ver con la agente Rosimari Rivera. Rosimari Rivera indicó que hizo una extracción de unas cámaras que fue las que solicitó la agente de la policía, que era la que estaba investigando el caso, y que hubo una mención de una cámara 13, la cual no se sacó, no se trajo. Pero la realidad es que cuando la testigo Moshaira Vicente declaró, especificó que esa cámara 13 era de la parte de atrás del gazebo. Por lo tanto, no es relacionado a la escena de los hechos, ni al lugar de los hechos. Aquí se trajeron todas las cámaras relacionadas al lugar de los hechos, de la residencia de las víctimas, y fueron las que constantemente utilizó la defensa en este caso, y que presentó en múltiples ocasiones y contrainterrogó sobre el particular. En relación a que ahí no habían 2 cámaras, que era la 6 y la 9, que no habían captado el momento de los hechos, también se trajeron ambas cámaras en el momento que estaban en función. No debemos olvidar que esas cámaras de la residencia de las víctimas eran unas cámaras que funcionaban por movimiento. Por movimiento, eso es por un sensor, dependiendo hasta dónde llegue la persona que pase por el lugar relacionado a donde está esa cámara. Pudimos ver en una de las cámaras que nosotros ilustramos hace poco de la residencia del acusado, que incluso cámara 10, en ocasiones ese acusado caminaba, se movía y se prendía la luz. Se echaba más para el frente y se apagaba la luz. Esos son sensores de movimiento. Igual funcionan las cámaras por movimiento. Por eso es que cuando se ilustró aquí en el día de ayer, la cámara 6 y la cámara 9 de la residencia de Moshaira, cuando pasaban ayer o antes de ayer, su hijo y su hija estaban saliendo de la residencia y por eso ambas cámaras se activaron en ese momento. Pero el acusado estaba en dirección contraria al momento de los hechos y venía de su residencia y por lo tanto esa cámara no se iba a activar. Pero el tribunal no puede, ¿verdad?, dejar de tomar en cuenta una prueba que aquí desfiló. Nosotros, ¿verdad?, las reglas de evidencia son claras al especificar que un caso y la prueba se puede demostrar tanto por evidencia directa como por evidencia circunstancial. Yo tengo muchos años en este trabajo y este es el primer caso que yo veo, entre los muchos que he visto, que no solamente tengo un testigo ocular, tengo cámaras que ilustran los actos anteriores, los concomitantes y los posteriores, de derecha a izquierda, unidos al testimonio de una testigo ocular y presencial. Aquí hubo cámaras que se presentaron, que no podemos hacer abstracción de ellas, de momentos antes, de horas antes en la residencia del acusado, de 4 horas antes, de varios minutos antes, desde las 11 de la noche, desde las 11:06, y todo el trayecto que él recorrió, toda la conducta con el arma de fuego, cómo bajó, cómo se dirige a la residencia de las víctimas. Y tienen audio, un audio perfecto,
donde se escucha esa arma disparando de manera consecutiva, que se tragó los disparos de la otra arma del señor Viqueira. Y unas cámaras que son de la residencia de las víctimas que graban cuando están en su residencia los actos que ocurren y cuando posteriormente el señor Viqueira dispara. Y aquí se ha tratado de hacer ver que el señor Viqueira disparó primero y eso no es correcto, porque esa cámara que ha utilizado la defensa constantemente es una cámara que está al lado del portón que da acceso al jardín. Solamente ese pequeño espacio, no da para más nada. En ese pequeño espacio, se observa al señor Viqueira en un momento dado que tira piedra, luego se observa cuando él saca el arma, la carga, la tenía en la cintura, la saca, la carga, dispara. Está su esposa al lado, corre. En ese momento de esa cámara podemos ver detalladamente, ¿verdad?, lo que ocurre en relación a él. No se ve más nada alrededor, no se ve nada de frente porque ese es el tiro que tiene esa cámara. Pero eso lo tenemos que ver en conjunto con el resto de la evidencia. Y la evidencia que ha recibido su señoría aquí es que aquí hubo 22 disparos. Se recogieron 22 casquillos del arma que se ocupa en relación al acusado. Y que cuando se dispara hay impactos que están en la pared, en la puerta de entrada, en el vehículo que está al lado, en el muro que está al lado donde estaban las víctimas. Por lo tanto, el que en ese caso se vea que el señor Viqueira dispara no quiere decir que él fue el primero que disparó, porque eso también tenemos que verlo en conjunto con el audio del video de las cámaras de la residencia del acusado. Todos los disparos son consecutivos. Y aquí se ha querido traer mucho y se ha hecho hincapié relacionado a 3 casquillos, porque hay un enfoque con los 3 casquillos, 9 milímetros. ¿Quién iba a querer esconder esos 3 casquillos? Aquí hubo prueba también y se pasaron videos de que esa noche de los hechos, frente a la residencia y donde está la víctima, esa área estaba oscura donde estaba la víctima, en el área del jardín donde él dispara. Que incluso cuando lo van a atender, que llegan los paramédicos, tuvieron que usar una linterna grande para poderlo iluminar y poderle dar atención médica. En ese momento que ellos están en su residencia, que están las víctimas, tenemos que referirnos porque esos videos no tenían audio y eran por movimiento. Pero esto lo vamos a ver en conjunto con los videos de las cámaras del acusado, que sí tenían audio. Ahí hubo unos audios que eran de 11 de la noche y horas antes, porque esos videos eran continuos. Los únicos disparos fueron a las 11 y 11 de la noche aproximadamente de la cámara, ¿verdad?, del acusado. El señor Viqueira no disparó antes de esa hora. ¿Qué quieren hacer ver la defensa? ¿Que esos disparos fueron en qué momento? Pues ahí está la cámara. Ahí está la cámara de la residencia de las víctimas, la que él usó constantemente. Y está el ruido que se escucha, está el audio de los disparos. O sea, que esos disparos fueron allí, no fue en otro sitio. Si es lo que se quiere hacer ver otra cosa que no existe. ¿Dónde fueron ocupados? Allí mismo. Respecto a los CD que tienen que ver con la gente Rosimary Rivera, todos fueron descubiertos, todos fueron entregados a la defensa, pero nos preguntamos, aquí se ocupó un DVR de la residencia del acusado. Esa DVR no estaba en poder de la policía de Puerto Rico desde el día de los hechos. Ese DVR fue ocupado 2 días después. ¿Qué pasó con la cámara 13? ¿Qué pasó con la cámara 15? ¿Quién la tenía en su poder? ¿Por qué aparecen desconectadas cuando llega la policía? ¿Qué hicieron con ellas? ¿Qué había allí? Eso no lo dice el abogado. Porque cuando la policía llegó, esas 2 cámaras estaban desconectadas. Probablemente habría prueba inculpatoria y la borraron o la eliminaron, las desconectaron antes. Si el DVR, cuando fue la agente Rosimary Rivera, tenía un número, y ella especificó un número, y el agente Francisco Álvarez indicó ¿verdad?, que había otro número distinto, él explicó que está el DVR, el número del equipo per se y el del software. Así que uno escribió uno y uno escribió otro, pero eso no tiene que ver, porque la realidad es que lo importante es lo que tenga el disco duro.
Y ese disco duro era el mismo y tenía la misma hora y la misma evidencia. Y todos los CDs están ofrecidos en evidencia. Todos fueron descubiertos a la defensa. Los que sacó Rosimary Rivera y los que sacó el agente Francisco Álvarez. Y todos tienen el mismo contenido. También debemos indicar que la prueba, ¿verdad? Aparte de los videos que tenemos, la señora Moshaira Vicente identifica al acusado cuando se dirige frente a su residencia, apunta y dispara a ella y a su esposo y asesina a su esposo. Y que además hay una cámara, que es la cámara 10 de la residencia de las víctimas, que también se presentó aquí en el momento de los hechos, luego de los disparos, donde aparece el acusado frente a la residencia de las víctimas, que se ve parte de su cuerpo del lado derecho, de la misma manera que estaba vestido, y sale los otros visuales de su propia residencia, que estaba en pantalones que le llegaban a la rodilla, que estaba descalzo, blanco y con el área de arriba negra y el pantalón negro, en el mismo momento que ocurren los hechos, frente a la residencia de la señora Viqueira, frente al portón, donde finalmente se encontró muerto al señor Viqueira. Aquí la prueba complementa una con la otra. Vamos al alcohol. En cuanto al alcohol, ¿qué tiene que ver el alcohol de la víctima aquí? Aquí no estamos en un caso de embriaguez. Esto es un caso de asesinato. Aquí no se está enjuiciando al señor Viqueira. Entendemos que si en todo caso, ¿verdad?, se trajera la cuestión del alcohol, pues mira, no podía tener la misma reacción, ¿verdad? No podía reaccionar tan rápido. Lamentablemente por eso resultó muerto y no pudo reaccionar tan rápido cuando vio a la otra persona con el arma de fuego de frente, que es el Exhibit 155, para defenderse. Sobre eso, la defensa hace alusión a la legítima defensa. Pero la legítima defensa es clara y menciona distintos requisitos. Yo no escuché de parte de la defensa decir que uno de los requisitos es siempre que haya necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el daño. Una piedra. Ese requisito no lo mencionó. No mencionó falta de provocación suficiente del que ejerce la defensa. Tampoco lo mencionó. Que no se inflija más daño que el necesario para repeler o evitar el daño. Tampoco lo mencionó. No hay forma de que se dé la legítima defensa. Y tampoco se dé el asesinato atenuado, como hemos indicado anteriormente. En cuanto a la agente Ríos, no necesitaba una orden de allanamiento o registro para ocupar las armas de fuego que estaban a nombre del acusado, porque por protocolo de la policía tenía que ocuparlas de inmediato. Lo hizo con la autorización de la dueña de la residencia, que se identificó como la señora Adlín Ramos, y la ocupación de esas armas no culminó con la erradicación de cargos por armas contra este señor. Por lo tanto, no hay ninguna cuestión que levantar sobre una ocupación que se hizo sin una orden de allanamiento sobre eso. En cuanto a dice que él había dado un password para que entraran y ocuparan esas armas que estaban en la bóveda y demás, y que él había llenado un documento de declaración de sospechoso que no iba a declarar. Sí, pero eso ocurrió antes. Posteriormente es que entonces se llama y se hace la gestión referente al password. Así que al que haya llenado un documento que dijera que no quisiera declarar a las 11:00 de la noche no tiene que ver nada con lo que pasó horas después cuando le preguntan por la contraseña de esa bóveda. En cuanto a la agente Carlos Núñez, la realidad es que dice que no sabía lo que llevaba allí. Pero lo cierto es que cuando él dice eso es porque toda la evidencia estaba dentro de un sobre sellado, pero estaba identificado a su vez con un documento que especificó el agente Luis Casiano, y que fueron esos casquillos estaban especificados que fue con un engraver, que lo dijo el agente Luis Casiano, con sus iniciales, y fueron los mismos que fueron llevados al Instituto de Ciencia Forense, que fueron analizados y que se trajeron aquí a sala. En relación a la mención que hace sobre el sargento Acosta y que dijo que entraron a la casa y que si entraron sin consentimiento y todo lo demás, la realidad es que pues están en una situación de tensión absoluta.
La policía de Puerto Rico tiene que tomar en consideración la totalidad de las circunstancias, los eventos que están ocurriendo. Ven una pared con impactos de bala, una persona muerta, muchos casquillos que son de rifle, sangre. Le están gritando que el sospechoso está allí. La policía todos los días sale a velar vidas y propiedades. Nunca saben si van a regresar y van a ver a sus familias. Cuando están de frente a una persona que entienden causado para ellos un rifle y están de frente y van a hacer gestiones para arrestarlo, la vida de ellos corre peligro, la de que estén afuera corre peligro. Inclusive del mismo video sale que el sargento Acosta dice, váyanse por su seguridad. Está la seguridad de ellos, tienen que velar por su vida. Ellos no saben quién está dentro. Aparte del acusado, pueden haber otras personas que atenten contra ellos. Dijeron que tenían que ocupar esas armas de inmediato porque no podían quedarse al alcance de nadie. Estaban a corta distancia. El que conoce el lugar es el acusado. El que podía tener acceso es el acusado. Tenía 2 armas cerca cargadas. Una pistola y el arma aquí, que es la 155, que es la pistola compuesta. Tenían que actuar de inmediato en ese momento por la seguridad de todos. Y no podían irse, se lo llevaban y dejaban allí las armas. ¿A dónde? ¿A merced de quién? No podía ser. La podían utilizar también en contra de ellos. En cuanto a que si la señora Moshaira Vicente dijo que los casquillos se ocuparon el día 17 y después dijo que era el 23, mire, ella dijo que la pregunta la hice yo en vista preliminar en alzada, ya lo dijo. Es que ella me preguntó el 17, pero fue el 23. El inventario está firmado el 23. Las fotos tomadas por el agente Casiano son del 23. Está fotodocumentado. Está en los informes. Ay, que si la agente Maldonado puso el 21 cuando realmente era el 23. Pero están las fotos, está el inventario. Está eso allí. Está fotodocumentado. Que si fue el 21 o el 23 son los casquillos, están especificados, están marcados y fueron marcados el mismo día por el agente Casiano. Y que si dice que si se borró de un informe, que no podemos hacer ver como que si esto se borrara de los informes de la policía, porque no es la verdad. Ella hizo un informe, la agente Maldonado, donde surge que si se ocuparon los casquillos y que posteriormente hace otros informes, y en esos otros informes que son de fechas subsiguientes, no surgía que había ocupado esos casquillos el 21, pero ese informe que ella hizo cuando los ocupó el día 21 existe y estaban, por eso es que el abogado lo pudo utilizar, por eso se lo descubrimos y por eso la pudo contrainterrogar sobre ese particular. En cuanto a la gente Víctor Pérez, que dijo que no se le quedó nada en la escena y después aparecen los 3 casquillos, volvemos a lo mismo de los 3 casquillos. La realidad es que el lugar donde estaban esos casquillos había una hierba, una vegetación, estaba oscuro y posteriormente es encontrado. Ese día no los encontraron. Es más, habían casquillos, fotos de los casquillos que eran los grandes, que no eran los de 9 milímetros, los 5.56 por 45 equivalente a 2.23, que estaban en unas hojas, en unas matas, y ni siquiera los podíamos ver muy bien. Él nos tuvo que decir dónde era que estaban porque era difícil, ¿verdad?, la percepción. Si el agente Luis Casiano no se tardó el día 23 de julio para ocupar esos casquillos, es bien, que no llamó al supervisor, que no llamó para que cubriera a alguien, es de conocimiento público que la policía de Puerto Rico han renunciado muchísimos policías, que hay falta de personal. Ellos cubren 8 pueblos y es muy fácil decir, no, pues hubiera ido otro, hubieran hecho esto o aquello, ¿y quién cubre el resto? No hay personal, pero lo hicieron. Hicieron el trabajo, se ocupó y se llevó y se analizó. En cuanto a hacerle imputaciones al hermano de la víctima, que si entró, que había una escena. La escena no era allí, la escena era afuera. Él entró a la casa, que había un DVR, pero aquí yo hago imputaciones que están alegadas en unas acusaciones y las tengo que probar. Él no ha probado nada aquí, simplemente imputando. Eso no ocurrió. Lo que él alega, que si la cámara que hicieron, eso no ocurrió. No hay prueba ninguna sobre ese particular. Sobre el ruido ensordecedor. Es muy fácil tal vez aquí el abogado, ¿verdad?, hacer referencia a que el ruido ensordecedor, que ella decía que no la dejaba dormir. Pues hay que estar allí, hay que vivir lo que ellos vivieron.
¿verdad? Para uno saber cuánto fastidiaba y cuál era el daño emocional que les causaba. Y ella lo dijo, le perturbaba la paz. Hace referencia a la defensa a las 7:18 de la noche y dice que no sonó nada, que a las 7:18 ellos hicieron unas manifestaciones de palabras soeces, pero no dice que sonaron los coquíes y tampoco dice que a las 7:21 se ve el cliente de él con un arma de fuego, que era una pistola. Dice que ellos gritaban, pero no podemos hacer abstracción del resto, porque hace abstracción también de lo que hace su cliente. Sí, también él era el que ponía los coquíes. Sí, también a las 11:06 de la noche se ve con el arma de fuego que se ocupa aquí, la pistola compuesta, cargando esa arma antes de que ocurran los hechos, muchos minutos antes. O sea que la relación de hechos que está haciendo la defensa pues no se ajusta a la realidad en su totalidad. El señor Viqueira tenía el arma de fuego en la cintura, no la había cargado. La carga cuando llega el acusado, que siempre tuvo el arma de fuego en las manos. A las 7:21 la tenía de frente, la tenía de lado, caminaba mientras gritaban. Y después a las 11:06 lo mismo, y le gritaba palabras soeces con el arma en la mano, preparada para disparar. En relación a este caso, su señoría, no hay duda de que el acusado, Eduardo Meléndez, provocó, envidió, provocó, fastidió. Él se armó, caminó, se acercó, apuntó, disparó, mató y huyó. El 15 de julio del 2025 pintó de sangre la casa de la familia Viqueira, sin ninguna piedad, y le quitó al padre, le quitó al esposo, le quitó al hermano y le quitó al amigo. Y lo mismo pretendió con la señora Moshaira Vicente. Ahora ellos se tienen que conformar con su recuerdo. En esta vida, todo acto tiene una consecuencia. Y toda persona es responsable de la consecuencia de sus actos. Justicia es darle a cada cual lo que se merece. Y en este momento, del fondo del alma, sale el grito de justicia, juez, justicia, le pide el señor Viqueira, le pide la familia de la familia Viqueira. Y convencida de que hemos cumplido la misión, la fiscal Pizarro y yo, de haber probado la culpabilidad del acusado en todos los delitos imputados. Solicito que se le encuentre culpable por todos los delitos imputados. Sometido.